Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis amados amigos también. Les damos la bienvenida a este tiempo hermoso, ¿verdad? Un domingo más, un domingo en donde una vez más vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entregar nuestra mejor adoración en este tiempo. Y sin duda alguna también nuestro Señor hoy tiene una palabra muy importante para decir a cada uno de nosotros, ¿verdad? Una palabra de verdad. Una palabra que nos llevará a tomar decisiones maravillosas, a vivir en la voluntad de Dios, en su obediencia y en una libertad maravillosa. Así que todos sean bienvenidos a este tiempo. Yo quiero que allá en casita le puedas dar un fuerte abrazo a la persona que está a tu lado, ¿verdad? No podemos estar acá, pero al que está allá en casa, en los hogares en donde hoy nos estamos reuniendo, ¿verdad? ¿Qué les parece si se dan un fuerte abrazo y se dicen: bienvenidos, qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás aquí en este tiempo? Así que sal de tu lugar y dale la bienvenida a tu hermano, a la persona que está ahí a tu lado. Y en lo que lo haces, también ve tomando la palabra de Dios, la Biblia, que vamos a leer un texto bíblico muy, pero muy hermoso. La palabra del Señor está en el libro de Romanos, en el capítulo 6. Yo quiero comenzar hoy con esta palabra muy especial para cada uno de nosotros. Romanos 6, versículos del 6 al 10. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora Él vive para la gloria de Dios. ¡Wow! ¡Qué texto bíblico tan hermoso! Y de esa manera vamos a comenzar hoy este tiempo. Nuestro Señor Jesús fue resucitado de entre los muertos. Ahora Él está vivo. Y hoy vamos a celebrar esa vida, la vida, ¿verdad? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, lo único que quiere otorgar a cada uno de nosotros es esa vida maravillosa, una vida increíble en Él. Y hoy yo quiero que celebremos la vida maravillosa que nuestro Dios nos da. Pero sobre todo aquel que hoy ha confesado a Cristo Jesús como el Señor y su Salvador, ¿verdad? En la vida, me parece que lo que nos espera después de la muerte será únicamente una vida eterna con Él. ¿Y qué les parece que al tener esta buena noticia hoy podemos tomar esta palabra para poder adorarlo a Él, adorar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a esta tierra, descendió del cielo, entregó la vida por nosotros, derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados? Y hoy aquella persona que ha confesado a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida, hoy gozamos de una vida eterna maravillosa con Él. Un día nos abrazaremos en el cielo con nuestro Señor Jesús, pero mientras que llegue ese tiempo, ¿qué te parece si hoy damos nuestra mejor adoración al Rey maravilloso, al Rey que lo merece todo? Así que ¿qué te parece si oramos y pones de pie allá en casa, en las casas de hogar de adoración? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y oramos en esta mañana? Señor, te damos gracias, mi Rey. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque podamos estar aún respirando, aún estando en esta tierra, aunque desearíamos estar contigo en la eternidad, Señor, para siempre, mi Rey. Pero hoy hemos venido a este lugar a levantar nuestra voz, a clamar a ti, a adorarte a ti, a cantar nuestras alabanzas, Señor, a ti, Jesús, el Dios todo maravilloso. Gracias por la salvación de nuestras vidas, Señor. Gracias por darnos libertad, Señor. Gracias por abrirnos la puerta de la eternidad, Señor. Hoy venimos a rendirte a ti nuestra mejor alabanza, Señor. Bienvenido seas, mi Señor Jesús. Padre Santo, gracias. Y hoy te rogamos que llenes este lugar con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Amén y amén. Amén. Hemos venido para darle la gloria a nuestro Señor, darle todo el reconocimiento solo a Él. Él es digno de recibir nuestra adoración, nuestra alabanza. Amén. Jesús, no me puede faltar tu amor, es lo único que quiero en la vida. No me dejes morir sin saber lo que es tu amor. ¿Dónde escribo mi vida sin ti? ¿Cómo hago historia así? ¿Dónde encuentro respuesta al clamor de encontrar otro día mejor? ¿Dónde encuentro el reto sin ti? ¿Cómo abrazo la vida así? ¿Dónde encierro mi amor para ti? ¿Cómo alzo el vuelo así? Jesús, no me puede faltar tu amor, es lo único que quiero en la vida. No me dejes morir sin saber lo que es tu amor. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. ¿Dónde está mi camino sin ti? ¿Cómo alcanzo mis sueños así? ¿Dónde sacio mi sed de saber el destino que tiene mi ser? ¿Cómo toco el mundo sin ti? ¿Dónde pongo la luz que hay en mí? ¿Dónde escribo mi amor para ti? Porque sé que esto no tiene fin. Jesús, no me puede faltar tu amor, sin saber lo que es tu amor. Jesús, Jesús, no me puede faltar tu amor, es lo único que quiero en la vida. No me dejes morir sin saber lo que es tu amor. La fuente de mi alegría, tú eres la melodía, la que nace día a día, el manantial de mi vida, la fuente de mi alegría. Oh, oh, oh. Jesús, no me puede faltar tu amor, es lo único que quiero en la vida. No me dejes morir sin saber lo que es tu amor. Jesús, no me puede faltar tu amor, es lo único que quiero en la vida. No me dejes morir sin saber lo que es tu amor. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh. En el cielo se oyen, se escucha un resonar, sonidos de ángeles cantando su majestad, y todo para un rey. Cántale también a Jesucristo el Rey. Glorioso es nuestro Dios, alzamos nuestra voz, rendimos nuestro honor, alzamos nuestro amor a Él. Alabamos
levanta un resonar, se escucha un gran clamor de aquellos que Él salvó, y todo para un rey. Cántale también a Jesucristo el Rey. Alabad a Dios, alabad a Dios. Él es santo, Él es santo. Alabad a Dios, alabad a Dios. Él es santo, Él es santo. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh, dile. Adoremos, exaltemos. Él es santo, Él es santo. Con dulces nuestro Dios, su amor nos rescató. Cuán infinito Dios, su amor nos redimió. Alaba al Rey, aleluya, aleluya. Él es santo, Él es santo, aleluya, aleluya, aleluya. Él es santo, Él es santo. Adoremos, adoremos, exaltemos. Él es santo, Él es santo. Adoremos, exaltemos. Él es santo, Él es santo. Aleluya, aleluya. Él es santo, Él es santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Él es santo, Él es santo. Solo tú eres santo, Señor Jesús, y a ti te damos toda nuestra adoración, Padre. Amén. Te bendecimos, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Anhelo un toque de tu amor, solo un destello de tu gloria en mi Señor. En un momento todo puedes transformar, mi vida has cambiado, Dios. Y no alcanzo a comprender, tu amor sostiene por completo y mi ser. Tu gracia y sangre que mi vida transformó, borraste mi pasado, Dios. Dile al Señor, tu amor es como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo es rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga.
llamado Dios. Cristo, pertenezco a ti. Tu amor es como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo es rendirte adoración. Tu amor es como fuego, tu amor es como un fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo es rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo, seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo, seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. En la cruz hoy me rindo, seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Sé que el día llegará, junto a ti podré estar. Cara a cara te veré, rodeado en tu poder. Se apaga mi temor en la luz de tu amor, donde puedo encontrar tu eterna libertad, donde fluye adoración y las calles de oro son. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. Aún en la dificultad, en ti puedo confiar. Firme permanezco
ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Díselo al Señor. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad, por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás. Oh, Jesús. Te damos la gloria a ti, Señor. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Díselo a Él. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Decláralo solo a Él. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por última vez, díselo a Él. Que se haga, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Te necesitamos en nuestras vidas, Señor. Necesitamos tu obra en nuestras vidas, Señor. Oh, gracias por tu obra, gracias por tu amor. Gracias por tus bendiciones. Haz tu obra en nosotros. Jesús, gracias. Recibe nuestra adoración. Recibe nuestra adoración, Señor. Amén, Padre. Y muy bien, pues espero que haya sido un tiempo asombroso, ¿verdad? El tiempo de alabanza, de adoración, que la presencia de Dios allá en casita haya estado de una manera impresionante, ¿verdad? Entonces, en esta mañana quiero tomar un tiempo para traer al corazón, a la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Una palabra asombrosa de parte de nuestro Dios. El viernes pasado comenzamos hablé, ¿verdad?, acerca de un tema muy pero muy fuerte, una práctica abominable a los ojos de nuestro Dios. Creo que fue una palabra muy especial también, muy fuerte, pero muy liberadora y poderosa de parte
de Dios, lo que Dios aborrece, algunas prácticas, y escuchamos a través de la palabra del Señor, ¿verdad?, las instrucciones de Dios, cómo Dios desea que nosotros vivamos. Y ante las celebraciones que en este tiempo, en estos días se están dando en México y en muchos lugares del mundo, hablé acerca de cómo nace, ¿verdad?, o del origen del Halloween y el Día de Muertos. Escuchamos a través de la palabra de Dios qué es lo que el mismo Dios dice acerca de los muertos, pero escuchamos también la voz de Dios al decirnos que para nuestro Dios estas son prácticas abominables, prácticas detestables delante de sus ojos. Y hoy quiero hablarte acerca de 5 creencias y prácticas equivocadas. Hoy yo quiero que tú prestes atención. ¿Sabes? Dios viene a nuestras vidas para mostrarnos la palabra de verdad, para llevarnos a una vida en libertad. Y hoy va a ser una vez más a través de la palabra del Señor que vamos a ir a ese encuentro con Él, con su palabra, y a tomar decisiones al final de este sermón. Y voy a comenzar hoy leyendo el siguiente versículo bíblico. Este se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 18, versículo 14. La palabra de Dios para todos dice lo siguiente: las naciones que estás expulsando escuchan a adivinos y a magos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo permite. Esta es una palabra en realidad muy poderosa. Dice el texto bíblico: el Señor tu Dios, el Señor nuestro Dios, no permite que sus hijos participen en estas prácticas paganas, detestables, e incluso diabólicas, ¿verdad? Saben, muchas personas en este tiempo en México, ¿verdad? Muchas personas están preparándose para estos días, para el Halloween, para el Día de Muertos, ¿verdad? Se preparan en verdad, lo esperan con muchas ansias este tiempo. Pero, ¿saben? Algunas personas quieren celebrar estas fiestas de la forma en la que lo hacían nuestros antepasados, ¿verdad? Nuestros ancestros, dicen, ¿verdad? Algunos quieren colocar esos altares para sus muertos como lo hacían en el pasado, en la antigüedad. Pero saben, muchas personas lo hacen sin considerar lo que Dios dice en su palabra. Aunque hablamos en muchas ocasiones de las tradiciones mexicanas, pero muchas de estas tradiciones en realidad ofenden y deshonran a Dios. No van o no nacen del corazón de Dios, sino de un corazón, probablemente únicamente del corazón humano o el corazón, pero no provienen de Dios. Algunas personas esperan este tiempo para celebrarlas y quieren darle, ¿verdad?, ahí un matiz de religioso, un matiz o un énfasis religioso, tratando de llevar a cabo estas celebraciones de la forma en la que la Iglesia Católica lo instituye, e ignoran o pasan por alto las instrucciones de Dios, la palabra misma de Dios. Muchas personas, quieren incluir en estas celebraciones al mismo Dios, pero Dios en su palabra nos dice de manera puntual, nos muestra que Él detesta este tipo de prácticas, este tipo de celebraciones no provienen del corazón de Dios. Para otras personas estos días no tienen mayor importancia, ¿verdad? Para algunas personas son simplemente momentos de descanso, momentos para ir o salir a pasear con la familia, ¿verdad? Pero no importa lo que pienses al respecto, si crees que es algo inofensivo, o si no lo es, lo importante el día de hoy es que nosotros podamos conocer qué es lo que dice Dios al respecto de estas celebraciones o de estas prácticas. Hoy es muy importante hacer un análisis de las cosas que la gente, ¿verdad?, o las personas generalmente hacen en estos días, porque aunque parezcan prácticas inofensivas, una de las cosas que hoy quiero decirte es que la mayoría de las personas les gustaría seguir en contacto, ¿verdad?, con sus seres queridos
fallecidos. Algunas personas quisieran resolver esos asuntos que quedaron pendientes con ellos. Algunas personas desearían saber cómo están sus seres queridos que hoy han fallecido, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Lo que algunas personas nos dicen respecto a la muerte o respecto a que los espíritus de nuestros familiares o amigos difuntos vienen a esta tierra, ¿verdad? Me parece que hay muchas cosas o muchas creencias que no son verdaderas, y de hecho hay muchas prácticas que pueden servir únicamente como la puerta de entrada a los demonios en nuestras vidas, a esos espíritus inmundos. Entonces, ¿qué es cierto y qué no lo es? La palabra de Dios nos da respuesta a todos este tipo de cosas en la palabra, en la Biblia. Y por eso hoy vamos a analizar 5 creencias, escúchalo muy bien, 5 creencias y prácticas en cuanto al Día de Muertos y el Halloween, y las vamos a contrastar con lo que Dios dice en su palabra. Así que quiero que estés listo. Si tienes una libreta o un lapicero, la Biblia al lado de ti, yo quiero que tú puedas hoy anotar, escribir, subrayar en la Biblia y que escuches atentamente lo que Dios dice. La primera creencia es la siguiente: ¿qué dice la Biblia respecto a recordar a los difuntos, ya sea familiares, mártires o santos? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Escucha con mucha atención. En cuanto a recordar a los muertos, la palabra del Señor dice lo siguiente. Hebreos 13, versículo 7 en el Nuevo Testamento dice lo siguiente: acuérdense de los líderes, es decir, pastores, que les enseñaron la palabra de Dios. Escuchen esto. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Esta palabra es aparentemente muy sencilla, pero es muy importante en cuanto a la pregunta que estamos haciendo. ¿Deberíamos de recordar a nuestros difuntos? ¿Sabes? El autor de los Hebreos, o se dice que el autor de los Hebreos, cuando escribió este texto bíblico, él se estaba refiriendo a los pastores o a los líderes espirituales, ¿verdad? Que habían estado en las iglesias, pero que ya no estaban vivos, ¿verdad? Él está diciendo, recuerden a sus pastores, ¿verdad? Ellos ya habían fallecido, estaban muertos. El autor de los Hebreos dice, recuerden a sus pastores, piensen la vida que ellos llevaron, vean el resultado de su fe y sigan su conducta, imiten su conducta. La palabra del Señor nos dice que recordar a las personas que han fallecido no tiene nada de malo. De hecho, podemos recordarlos y deberíamos hacerlo, recordar a estas personas, pero debemos hacerlo de una manera adecuada. ¿Sabes? Necesitamos a veces recordar a esas personas, en este caso se estaba hablando de los líderes, ¿verdad? De los pastores, pero necesitamos recordar a estas personas de una manera en verdad adecuada. Necesitamos recordar la vida de algunas personas. ¿Para qué? Para no cometer los errores que muchas personas cometieron. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque en muchas ocasiones idealizamos a las personas. De repente, no sé, nos enteramos que alguna persona murió, ¿verdad? Y decimos tan buena que era, ¿verdad? Tan santa que era. Pero en realidad no lo fue. En realidad fue una persona malvada, fue una persona cruel, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que recordar a las personas de una manera adecuada, recordar sus virtudes, las virtudes de esas personas, y también necesitamos aprender de sus errores. Pero la palabra del Señor nos dice que lo que no debemos hacer es rendir culto a los muertos. Escucha con atención, rendir culto a ellos o tratar de pedirles algo en oración, pedir que ellos intercedan por nosotros ante Dios, porque ellos no lo pueden hacer. Quiero que escuches lo que la palabra del Señor dice al respecto. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 5 al 6, la palabra del Señor dice lo siguiente: porque hay un solo Dios, escúchalo, hay un solo Dios y también
un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. ¡Wow! Esta palabra es realmente importante. ¿Podemos recordar a los difuntos o a los muertos? Claro que podemos hacerlo, pero necesitamos hacerlo de una manera adecuada, recordando su conducta, su fe e imitar lo bueno que ellos hicieron. Pero el texto bíblico que acabamos de leer en 1 Timoteo 2 del 5 al 6 dice algo muy importante, y este texto bíblico nos abre el segundo punto, la segunda creencia que es importante que nosotros entendamos. La segunda creencia es: ¿los muertos o difuntos pueden realizar algún favor por los vivos? Escucha. ¿Pueden interceder por nosotros ante Dios? Y según el texto bíblico que leemos, o si respondemos esta pregunta de una manera bíblica, la respuesta es no, definitivamente no. Muchas personas creen que podemos orar a nuestros difuntos, que podemos pedirles un favor o un milagro, ya que como ellos están en el cielo, o al menos suponemos que están en el cielo, ¿verdad? Ellos, la creencia es que están cerca de Dios, pueden hablar con Dios y pueden interceder por nosotros, pero la palabra de Dios dice que eso no es así. Los difuntos, los muertos, no pueden escuchar nuestras plegarias, no pueden escuchar nuestros rezos o nuestras oraciones. El único que sí puede, dice la palabra del Señor, el único que nos escucha, el único que está sentado a la derecha del Padre y desde ese lugar puede interceder por cada uno de nosotros, es nuestro Señor Jesucristo. Es el único. Y ahora quiero que escuches el siguiente texto bíblico. Romanos 8, versículos 30 y 34, dice lo siguiente. Presta muchísima atención. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús, escúchalo muy bien, Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¡Wow! Este texto bíblico en verdad es asombroso. ¿Te das cuenta cómo la palabra del Señor le da honor al Señor Jesucristo, verdad? ¿Te das cuenta quién es aquel al que sí podemos orar, al que sí podemos levantar nuestra voz, nuestro clamor y nuestras oraciones? Es a Jesús, nuestro Salvador. Él es quien murió por nosotros, los pecadores, dice el texto bíblico. Murió por nosotros y no solo murió, sino que resucitó por nosotros, venciendo así a la muerte. Cristo Jesús no se quedó en la tumba, resucitó. Y sabes, aquí hay algo muy importante. La palabra del Señor dice que nuestro Señor Jesús resucitó, pero a diferencia de otros personajes bíblicos que resucitaron o que el Señor Jesús resucitó, ellos resucitaron como Lázaro, volvieron a la vida, a su misma vida, ¿verdad? Como Lázaro, pero un día llegó el final de su vida en esta tierra, murieron, fueron al lugar o al sepulcro, ¿verdad? Y ahí se quedaron. La palabra del Señor dice que nuestro Señor Jesucristo se levantó de los muertos, resucitó, estuvo en esta tierra, siguió enseñando y después ascendió al cielo. Y cuando ascendió, nuestro Señor no volvió a ver muerte, sino que Él está en el cielo, en el lugar de Dios, en el lugar de honor, a la derecha de nuestro Señor, de nuestro Dios, del Padre Celestial. Ahí está nuestro Dios, pero la palabra del Señor dice que en ese lugar de honor nuestro Señor Jesucristo intercede por cada uno de nosotros. Mi hermano querido, hoy la verdad a veces hay palabra que es muy dura porque nos confronta, porque nos lleva a salir de la incredulidad, a salir de la ignorancia, a salir del lugar de confusión para llevarnos a una vida verdadera. La intención con esto, ¿verdad?, es que tú puedas conocer a Dios. Los muertos no pueden escucharnos.
no pueden interceder por ti, no pueden obrar a tu favor. La palabra del Señor dice claramente que ellos ya no pueden participar de nada de lo que se hace en esta tierra. Y quiero que escuches el siguiente texto bíblico. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, versículos 5 al 6, la palabra del Señor dice lo siguiente: los que están vivos al menos saben que un día van a morir. Y quiero hacer una pequeña pausa ahí. Los que están vivos al menos saben que van a morir. ¿Usted sabe que algún día va a morir? Claro que sí. Todos nosotros, los que estamos vivos, sabemos que llegará un día, el día de nuestra muerte, el día en que se terminará todo en esta tierra. Pero escucha lo que sigue diciendo el texto bíblico. Pero los muertos no saben nada. Ya no reciben más recompensas y nadie los recuerda. Lo que hayan hecho en su vida, amar, odiar, envidiar, pasó ya hace mucho. Ya no son parte de nada en este mundo. ¡Wow! Creo que es un texto bíblico muy revelador. La Biblia nos dice que los muertos no saben nada y ya no son parte de nada. Escúchalo con atención. No saben nada y ya no son parte de nada en esta tierra. Entonces, no te pueden responder. Para todos aquellos que creen que se puede orar por el difunto, que el difunto nos va a ayudar ahí en el cielo, que va a obrar un milagro a nuestro favor, no se puede, no nos puede responder, no nos puede escuchar, no puede hablar contigo y mucho menos obrar un milagro en tu vida porque no sabe nada y ya no son parte de nada en esta tierra. ¡Wow! ¡Qué interesante! La tercera práctica, ¿verdad? Que quiero mostrarte el día de hoy, creencia o práctica, es la siguiente. Podemos orar por nuestros difuntos o muertos para que su destino eterno cambie. ¡Wow! ¡Qué interesante pregunta! ¿Podemos orar por nuestros difuntos o muertos para que su destino eterno cambie? ¿Sabes? Muchas personas dicen lo siguiente o nos piden lo siguiente, sobre todo en los velorios. Las personas nos dicen, cuando les damos el pésame, ¿verdad? Dicen, pidan por el alma de mi papá. Por favor, les pido que pidan por el alma, ¿verdad? De mi papá o del ser querido, ¿verdad? La persona que hayan amado, ¿verdad? Aunque muchas personas hayan sido malvadas o hayan ignorado a Dios, muchas personas creen que por realizar una oración o un rezo, el destino eterno de esta persona cambiará. ¿Qué es lo que quiero decirte o a qué me refiero con esto? Quiero leerte el siguiente pasaje bíblico. La palabra de Dios dice lo siguiente respecto a la vida eterna. Y la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 al 18. Dice: y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. ¡Wow! Esta palabra es realmente asombrosa, poderosa. Nos lleva a un entendimiento enorme acerca de la vida eterna. La palabra de Dios, o Dios mismo en su palabra, nos dice que la única manera, la única forma de que podemos tener vida eterna es si creemos en Cristo Jesús. Si hemos creído en Él y lo hemos confesado como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Eso es muy interesante. Ahora el texto bíblico dice que Jesús vino a la tierra
no para condenar al mundo, no para condenarnos a cada uno de nosotros, sino para salvarnos por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Cada persona o toda persona que ha creído en Él, que lo ha confesado como Señor y Salvador, la palabra del Señor dice que no hay condenación para Él. No hay condenación, no hay muerte eterna, separación total con Dios para todas las personas que han creído en Él. Pero el que no ha creído en Él, escuchaste lo que el texto bíblico dice, el que no ha creído en Él, el que no aceptó a Cristo Jesús en esta tierra, no lo confesó, ese ya ha sido condenado. ¿Te das cuenta de lo interesante de la palabra? Ya ha sido condenado, pero porque Dios lo quiera o porque esa es la intención de Dios, ¿verdad? O porque Dios sea malo, no. Somos nosotros los que tomamos decisiones. Hay una decisión muy importante a tomar en esta tierra, mis queridos hermanos, mientras que estamos vivos, y es una decisión eterna, mis queridos hermanos. Todo aquel que no ha creído, que no ha confesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ha sido condenado. ¿Sabes? Muchas personas estarán en el infierno, y no debido a sus pecados, sino debido a que no creyeron en Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Eso es realmente interesante. Ahora, escucha lo que el siguiente texto bíblico nos dice. El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 36, dice: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. ¡Wow! Los que creen en el Hijo de Dios, es decir, en Jesús, tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo, a Jesús, nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. ¡Wow! Si tú te das cuenta, estamos leyendo textos bíblicos pero muy importantes respecto a la vida eterna. Los que creen en Jesús tienen vida eterna, pero los que no creen en Él, y escucha esto, para aquellos, perdón que yo lo diga así, pero para aquellos supuestos cristianos o los que están entre comillas, la palabra del Señor dice que los que no creen en Él y no obedecen a nuestro Señor Jesús, nunca, dice la palabra del Señor, nunca tendrán vida eterna. ¡Wow! Esto es en verdad asombroso. Todo el que no cree en Jesús nunca podrá heredar la vida eterna, sino que ha de permanecer en la ira del juicio de Dios. Esto es realmente increíble porque estamos hablando acerca de la vida eterna. ¿Te das cuenta que entonces esta palabra es muy reveladora? Necesitamos entender que aunque las personas oren o recen para que Dios les abra las puertas de los cielos a sus difuntos o que les perdone sus pecados, Dios no va a hacerlo. Dios no va a cambiar el destino eterno de esa persona, porque fue la decisión de esta persona la que la llevó a una separación con Dios. Bien, mis hermanos queridos, mis amigos, por esta razón, con esta palabra, lo único que quiero decirte es que hoy deberás tomar una decisión. Muchas personas dejan la decisión de la eternidad hasta el día de la muerte. Algunos los alcanzan la muerte, pero muchos en esta creencia falsa de que alguien puede orar por ellos y cambiará su destino eterno, ¿verdad? Viven así, pero necesitamos tomar una decisión en la vida. Si alguna persona nunca buscó a Dios, ni lo aceptó en su corazón, ni obedeció sus mandamientos en esta tierra, ¿por qué debería pasar la eternidad con Dios? ¿No lo crees que es ilógico? Así que si alguien tiene, mientras que está vivo, está separado de Dios, porque así lo ha decidido, ¿verdad? Seguirá separado de Dios por la eternidad. Dios respetará tu decisión. Nadie puede cambiar el destino que esa persona
eligió. Wow, esto es realmente importante, pero también es grave porque hablamos acerca de la eternidad. Ahora quiero que escuchen lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 10 al 12, la palabra del Señor dice lo siguiente. Escucha con mucha atención. Confiar en el Hijo de Dios es creer en lo que Dios ha dicho. Pero el que no cree en Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no ha creído lo que Dios mismo ha dicho acerca de su Hijo Jesucristo. Y lo que Dios ha dicho es que Él nos ha dado la vida eterna y que tenemos esa vida si creemos en su Hijo. Si vivimos unidos al Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tenemos vida eterna. ¡Wow! ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando el día de hoy, mi hermano? Estamos derribando aquellas creencias falsas, aquellas creencias que provienen del enemigo, que quieren robar, destruir nuestras vidas y separarnos por la eternidad de Dios. Lo que hoy te estoy enseñando es la palabra de verdad. Escucha esto. Confiar en Jesús es creer en lo que Dios ha dicho. ¡Wow! Confiar en Jesús es creer en lo que Dios ha dicho. Esto es asombroso, pero no creer que la vida eterna proviene de Cristo Jesús es decir que Dios es mentiroso. Y Dios, mi querido hermano, no es mentiroso, sino que en Él está la vida. Allá lo que debes de entender, debes de grabarlo en tu corazón. Dios, dice la palabra, que ya nos dio la vida eterna. Y esa vida está en su Hijo Jesucristo. La palabra del Señor nos dice claramente que si vivimos unidos a Cristo Jesús, entonces tenemos vida eterna. Pero si no vivimos unidos a Él, no tendremos vida eterna. Mis queridos hermanos, esta palabra es muy, pero muy clara. No podemos orar por las personas que han muerto. Nadie puede tomar decisiones por alguien nada más porque sí, ¿verdad? Cada persona toma su decisión y vivirá la eternidad en base a la decisión que tomó en esta tierra. Mi pregunta para ti en esta mañana, mi querido hermano y amigo, ¿tienes la certeza de que has heredado la vida eterna? ¿Tienes la certeza de tu eternidad, de esa vida que solo Dios puede dar, que solo viene por creer en Cristo Jesús? Mi querido hermano, ¿has confesado en verdad a nuestro Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida? Esto es realmente importante. La decisión más importante de tu vida es ¿dónde pasarás la eternidad? Una eternidad, una vida con Dios o una muerte, una separación eterna con Dios. La Biblia nos dice que no hay ninguna razón por la cual nosotros podríamos orar, ¿verdad?, por nuestros difuntos. Nosotros, los cristianos, no oramos por los difuntos, únicamente los recordamos con mucho cariño y los recordamos de la manera correcta. Ahora quiero que escuche los siguientes dos textos bíblicos porque estos van a introducirnos a la cuarta creencia o práctica que es equivocada. Escucha lo que dice Hebreos 9:27. La palabra del Señor dice: cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. ¡Wow! Eclesiastés 12:7 dice: pues ese día el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, quien fue quien lo dio. ¡Wow! Ahora, ¿cuál es la cuarta creencia? Es la siguiente: los seres humanos podemos reencarnar. ¿Qué palabra qué pregunta tan importante? ¿Los seres humanos podemos reencarnar? La palabra del Señor dice que no podemos reencarnar, ya que Dios dice en su palabra
que está establecido. El Dios Todopoderoso, el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que hizo todo, declaró en su palabra, estableció en su palabra que los seres humanos morirán una sola vez. No morimos dos veces, es decir, no volvemos a este mundo como un animal, ¿verdad? No sé, dentro de un animal o cualquier otra cosa. Después de la muerte, lo único que sigue, lo que vendrá será el juicio de parte de Dios para todo ser humano. ¿Te das cuenta? No hay reencarnación. Además, la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, nos dice que nuestro espíritu volverá a Dios. ¿Quién fue que lo dio? Todo aquel que ha creído en Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas, Él volverá, su espíritu volverá a los brazos del Padre, a los brazos de nuestro Dios, quien sopló aliento de vida en cada uno de nosotros. ¡Wow! Esto es asombroso, está establecido. Dios lo estableció de esa manera y de esa forma, a través de su palabra. Tenemos que derribar todas aquellas palabras de mentira que el diablo ha metido en el corazón de muchas personas. Y la creencia número 5, y con esta vamos a terminar, pero es muy importante. En verdad, ¿los espíritus de las personas fallecidas visitan a los vivos? En verdad, los espíritus de aquellas personas, ¿verdad?, fallecidas visitan a los vivos. Muchas personas creen esto. Muchas personas creen que el espíritu de los muertos, de sus muertos, pueden venir a visitarlo. Incluso algunos en estas temporadas, ¿verdad?, están elaborando sus altares, los altares de muertos, para que ellos puedan, para que sus difuntos o sus muertos puedan venir a visitarlos. Pero ¿qué es lo que la palabra del Señor dice? Quiero que escuches con mucha atención el siguiente texto bíblico, porque es muy revelador, tiene muchos detalles, muchas cosas asombrosas que el mismo Señor Jesús enseña en este texto bíblico, en la siguiente parábola. Lucas 16, versículos 19 al 31, dice lo siguiente. Quiero que centres tu atención en la palabra. Jesús dijo: había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió. Pero escucha el detalle: el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado, y su alma fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham de lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante la vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo. Escucha esto, mi hermano. Hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo: por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió: no, padre Abraham. Pero si les envías a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. ¡Wow!
Esta es una palabra de Dios muy, pero muy extraordinaria, reveladora. Es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Es una enseñanza verdadera respecto a lo que hoy estamos hablando, ¿verdad? De lo que hoy estamos enseñando. ¿Pueden los espíritus de las personas fallecidas visitar a los vivos? Es lo que se cree hoy. Muchas personas están entregando su fe, su corazón a este tipo de creencias, pero la palabra del Señor es muy puntual cuando nos dice que no pueden estar, no pueden venir a visitar. Esa creencia en realidad es falsa y quiero que veamos algunos detalles impresionantes. La palabra del Señor dice que el rico gozó de grandes cosas en esta tierra, vivió lleno de lujos, pero Lázaro estaba enfermo, tenía llagas, mendigaba y deseaba comer las sobras, las migajas que caían de la mesa del rico. Pero cuando deseaba comerlo, la palabra del Señor dice que venían los perros. Yo solo quiero que veas la imagen. Venían los perros y lamían sus llagas que estaban abiertas. Esta era la condición de estas dos personas. Pero la palabra del Señor dice que llegó el tiempo en el que las dos personas murieron. Cuando murió Lázaro, la palabra del Señor nos da un detalle muy hermoso que dice, cuando él murió, los ángeles vinieron y se lo llevaron al seno de Abraham, a estar con el padre Abraham. Pero cuando el hombre rico murió, fue llevado, escucha eso, al lugar de los muertos, es decir, al Hades, como lo dice algunas traducciones bíblicas. Y ahí en ese momento es donde Dios nos muestra, nos permite apreciar cosas importantes en cuanto a los muertos o la muerte, ¿verdad? Y si los muertos pueden regresar a visitar a los vivos. Quiero que observes lo que la palabra del Señor dice. En primer lugar, la palabra dice que no hay manera de que una persona cruce del cielo al infierno, ni del infierno al cielo. El rico le dice a Abraham, ten piedad y envía a Lázaro para que me traiga agua y refresque mi lengua. Eso está en el versículo 26. Escucha esto. Además, escucha lo que dice Abraham. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Ese es un texto bíblico muy revelador. Nadie, por esa razón, no podemos cambiar el destino eterno de una persona simplemente por orar o por rezar. Fue una decisión que cada uno de nosotros tomó en esta tierra. En segundo lugar, Lázaro no podía regresar a la tierra para hablar a los hermanos del hombre rico. El hombre rico quería que Lázaro viniera a esta tierra, ¿verdad? Para anunciar, para decirle a los hermanos de este hombre lo que había sucedido. La intención del rico es que su familia no estuviera en ese lugar de tormentos. Quería que Abraham enviara a Lázaro a hablar con sus hermanos, pero esto no se puede, ¿verdad? No podía regresar. Abraham le dice algo muy interesante. Él dice, ni aunque alguien se levantara de los muertos, tus hermanos se persuadirían de lo que está pasando. Es decir, que el espíritu de un muerto no puede venir a esta tierra y mucho menos interactuar con los vivos, pero un ángel, un enviado de Dios o un ángel caído, es decir, un demonio, sí puede hacerlo. Dios dice en su palabra algo muy interesante. Él dice que nuestro Dios ya nos envió a Moisés y a los profetas. Ellos nos advirtieron de estas cosas, de las cosas que sucederían. Lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, hermanos queridos, es que Él ya nos envió su palabra. Él ya nos dio la Biblia y ellas contienen la verdad. ¿Sabes? Un detalle muy importante que hoy quiero decirte, ¿verdad? Todo aquel que hoy me esté escuchando, que nos esté viendo. ¿Saben? Un espíritu maligno, es decir, un demonio,
se puede hacer pasar por aquella persona que tú amas tanto. Esa persona que falleció hace tiempo atrás, puede hacerte pasar por tu mamá, por tu papá, ¿verdad? Porque es únicamente los demonios los que pueden hacer eso, porque la única manera de que uno que murió, de que una persona que ha muerto pueda hablar o pueda interactuar con uno que está vivo, la única manera de que pueda hacerlo en esta tierra es levantarse de los muertos, es decir, resucitando. Esa es la única manera. Y en esta historia me parece que es Cristo Jesús el que está hablando de sí mismo. Él es el mismo que un día se levantaría de los muertos. ¿Te das cuenta de eso, mi querido hermano? Esto es sumamente interesante porque hoy Dios está derribando las fortalezas de Satanás, esas ideas equivocadas, esas doctrinas equivocadas, esa palabra que ha llevado a muchas personas, ¿verdad?, a creer la mentira del diablo y dejar la palabra de Dios ahí, tirada en algún lugar. La palabra del Señor dice, pero si no pueden, Abraham les decía, ¿verdad? Pero si no pueden creer a Moisés, quien habló acerca de Dios, tampoco creerían que Jesús se levantó de los muertos. ¡Wow! ¡Qué interesante! No hay manera de que los muertos deambulen por acá, por esta tierra, ¿verdad? Entonces, si no son los espíritus de los muertos, de nuestros difuntos los que andan por ahí, entonces, ¿quiénes son? Y sabes, la palabra del Señor lo revela y dice que son los demonios. Pueden ser los demonios, o es nuestra imaginación, o son trucos, pero no es el espíritu del difunto, ¿verdad? Y quiero terminar leyéndote lo siguiente. Escucha lo que dice la palabra del Señor en la Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 19 al 26. Este texto bíblico es revelador e impactante. ¿Qué es lo que trato de decir? Dice Pablo. Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia, o que los ídolos son dioses verdaderos. No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios que ofrecen a los demonios, lo que les digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Qué? ¿Acaso nos atrevemos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. ¡Wow! Si no es el espíritu de nuestro difunto, de los muertos, ¿de quién es? Y son los demonios, mis queridos hermanos. Son los demonios, mis queridos amigos. Y hoy la intención de esta palabra es que tú puedas escuchar a Dios. Hoy hemos escuchado su voz. Dios nos ha dado su palabra, la palabra que es verdad. Él nos dice qué clase de vida Él desea que nosotros vivamos, una vida en obediencia a Dios. Hermanos queridos, amigos, hoy es el tiempo de despertar. Hoy es el tiempo de celebrar la vida. Nuestro Señor Jesucristo resucitó, venció a la muerte, ascendió al cielo y Él está en el lugar de honor. Y ahí, desde ese lugar, Él intercede por cada uno de nosotros. Y todo aquel que hoy confiese a Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, el que crea en Él tendrá vida eterna. No tienes por qué después, ¿verdad?, estar orando por tu difunto, tratando de meterlo al cielo de alguna manera. Hoy es el tiempo de tomar decisión. Pero ahora que has escuchado su palabra, que has escuchado la verdad, que Dios ha derribado esas creencias o las fortalezas de Satanás,
¿Qué vas a hacer con esa verdad, mi hermano? ¿De qué forma vas a vivir? Hoy, o vas a decidir vivir por Cristo, vivir una vida en plenitud con nuestro Señor Jesucristo, o vivirás una vida de mentira, una vida de engaño que al final te condenará y te llevará a la muerte eterna, separado de Dios por la eternidad. ¿Cuál será tu decisión? Hoy te invito a que vengas. Si hoy Dios ha confrontado tu corazón, si el Espíritu Santo ha penetrado, la palabra del Señor ha penetrado lo más profundo de tu corazón, hoy únicamente escucha su voz. Si escuchas hoy su voz, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Debes atenderla, no la ignores, sino que hoy pasarás de muerte a vida en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es tiempo de celebrar a la muerte. Cristo Jesús, yo quiero que entiendas esto. Cristo Jesús derrotó, venció a la muerte. ¿Por qué nuestro Señor, nuestro Dios desearía que nosotros estemos rindiendo culto a la muerte, a los muertos, hablando a los muertos que nada saben? Hoy es el tiempo de vivir la vida agradable a Dios, una vida en obediencia. ¿Y qué te parece si ahí en casita nos ponemos de pie? Hermanos queridos, aquellos que tienen esas falsas enseñanzas en el corazón, hoy es tiempo de echarla fuera de nuestras vidas. Aquellas personas que han sido engañadas por el diablo, es tiempo de quitarnos esto, ¿verdad? Y venir y aceptar a Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Señor, te damos gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey, por esta palabra de verdad, esta palabra asombrosa que hoy nos regala, Señor. Gracias por hablarnos de esta manera, con autoridad, por mostrarnos tu palabra, por revelarnos la palabra de verdad, Señor. Hoy quiero tomar tu palabra, Señor. Hoy quiero aceptar a Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de mi vida. Hoy entiendo que tú descendiste del cielo, que has venido a esta tierra, que caminaste en este lugar siendo santo, puro, sin pecado alguno, y llegaste a esta cruz del Calvario, Señor, y ahí derramaste tu sangre preciosa para perdonar mis pecados, Señor. Pero entiendo que resucitaste, Señor, que venciste a la muerte, y hoy te declaro a ti como el Señor y el Salvador de mi vida. Yo sé que lo único que me espera después de la muerte es una vida, y una vida eterna contigo, Señor. Gracias por entregar tu vida por mí, Señor. Hoy te ruego que tú vengas a mi vida y lo cambies todo, Señor. Echa fuera de la mente de las personas y de su corazón esas ideas equivocadas que solo provienen del demonio, Señor. Y hoy te ruego que tú traigas vida a mi vida, vida a mi familia, Señor, vida a esta tierra, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Díselo al Señor. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad, por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor.
que se haga Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo. Díselo a él. Que se haga Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo. Decláralo solo a él. Que se haga Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por última vez, díselo a él. Que se haga Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo. Muy bien, mis queridos hermanos, pues este ha sido un tiempo realmente asombroso, un tiempo de mucha palabra, de palabra de verdad, y yo espero que hoy puedas escuchar o hayas escuchado atentamente la voz de Dios. Al único lugar a donde Dios desea llevarnos es al camino de la vida eterna, del perdón, y en verdad hoy es mi deseo que tú puedas aceptar una vida o que tu vida pueda ir en los caminos verdaderos de nuestro Dios. No hay por qué celebrar la muerte, celebremos la vida que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Así que te invito a que tú entregues tu vida a nuestro Señor Jesucristo, y si quieres conocer mucho más de Él, nosotros somos el Centro Cristiano Hogar de Adoración. Mándanos un mensajito, envíanos un mensaje, nosotros hemos de contactarnos contigo. Soy el pastor Roy Bautista y en verdad deseo que hoy tengan un día, un domingo maravilloso y una semana llena de las bendiciones de nuestro Señor. Que Dios los bendiga a todos.